Charla con Rafa Gómez de Parada, director financiero de la División de Servicios de SACIR, para comentar pues el modus operandi del Barcelona en temas contables y financieros, y también sobre ciertas interpretaciones que al respecto pues se hace a veces desde la prensa de un modo un tanto absurdo. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos con compañía de Rafa Gómez de Parada. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Javier. Bien, bien, muy bien. Pues a ver, porque íbamos a tratar un tema que creo que va a ser muy interesante. Es un tema técnico, pero que Rafa nos lo va a explicar con la mayor pedagogía posible, que seguro que va a ser suficiente Lo para que que pueda. todo el mundo lo entienda. Y es, vamos a tratar un tema que tiene que ver con el modus operandi del Fútbol Club Barcelona en materia económica, contable, pero también sobre algunas interpretaciones que se hacen a veces desde la prensa en relación a estos temas, por lo que respecta al Fútbol Club Barcelona, y que se ajustan muy poco a la realidad. Para ello vamos a contar con la ayuda de Rafa, que bueno, es una persona con suficiente acreditación como para ponernos en situación, ya que es, corrígeme si lo digo mal, Rafael, es el director financiero de una empresa que es SACIR Servicios. Para que la gente tenga una referencia, tiene más, factura más que el Fútbol Club Barcelona. Sí, acabamos de presentar las cuentas la semana pasada con una facturación, una cifra de negocio de 1.093 millones de euros. El Real Madrid y Barcelona algún año han llegado a los 1.000 millones de facturación, pero creo que el Real Madrid este año está en 880. Nosotros hemos facturado 1.093 el año pasado. Pues vamos a la materia. Similares al final, sí, a los dos grandes clubes. Sí. De acuerdo, pues para entrar en materia ya, vamos a dar de 4 puntos básicos, y el primero tiene que ver, bueno, con una cierta, bueno, no sé cómo llamarlo, porque se ha llegado a insinuar desde Barcelona, pues que poco menos que el Barcelona es un club que puede estar, ser víctima de una estafa, ¿no? Y Sí, que bueno, y que incluso que ciertas cantidades que se manejaban con los pagos de la FER Negreira, pues que resultaban tan irrelevantes que vete a saber si tenían conocimiento de ello los directivos. Eh, Ponnos en situación, Rafa. bueno, sí, me hace gracia porque dentro del aluvión de noticias que han llegado con el Barça Gate, que me gusta más llamarlo así que el caso Negreira, Sí. que al final es el Barça quien ha estado pagando durante 17, 18 años, pues una de las corrientes que empezó a circular era que el Barça había sido víctima o que había sido víctima de una estafa, como llegaron a decir. La semana pasada, escuchando el radio de Richard Dis, escuché a Isaac Fouto que hablaba de que el Barça, que eran facturas irrelevantes, que eran facturas de 30 a 40 mil euros y que esas pasaban desapercibidas, que el Barça es un monstruo de 1.000 millones de euros y que esas facturas pues que no tenían constancia seguramente los directivos ni de lo que se estaba pagando. Lo decía más muy encendido. Hombre, yo por la experiencia que tengo yo en una empresa como la nuestra, que es verdad que cotizamos en el IBEX 35 y que al final son empresas con un nivel de rigor y de control que posiblemente sea superior al de los clubes de fútbol, te garantizo que yo conozco muchísimas facturas de 30 a 40 mil euros y de importes mucho más bajos, sobre todo cuando esos 30 a 40 mil euros acumulados superan los 500.000 euros anuales. Hay determinados procedimientos en empresas grandes, para que esas facturas no pasen desapercibidas. Los directivos del Barcelona, que además lo mantuvieron 5 presidentes distintos, varias juntas directivas, con dimisiones de directores financieros en todo ese tiempo, sabían perfectamente qué empresas eran Dasnil o Nisdal, las dos, y a quiénes estaban pagando. Y además es que esos importes, esos contratos, desconozco la normativa interna del Barcelona, pero en una empresa como la nuestra hay muchos procedimientos de control para evitar precisamente el fraude. Me extrañaría que el Barça no los tuviera implantados. De hecho, mirando por las cuentas del Barça, habla de su comisión de compliance y de ética y de la comisión de transparencia y de las revisiones que hacen periódicas de sus sistemas, precisamente para evitar, pues eso, que pueda haber fraude o que te pueda estafar un proveedor o que se creen vicios en las empresas. Si tú estás trabajando 15 años con el mismo proveedor,
En las grandes empresas puede ocurrir que se generen, que haya vicios, pues o bien de amistades, o bien de connivencia, o bien de no revisar los precios. Oye, a lo mejor resulta que hay una empresa que te ofrece los mismos servicios pero a un precio más bajo. Cada año o cada 2, 3 años, en función del tipo de servicio, las empresas revisamos con qué empresas trabajamos, porque puedes conseguir un ahorro. Yo ya no entro ni siquiera en si los servicios de Dasnil se prestaban o no se prestaban, los 500.000 euros anuales o no, los servicios de Negreira y su hijo. Pero a lo mejor existía esa opción más barata en el mercado, pues ¿por qué no tantearla? Pero no, has estado manteniendo durante 17 años. Y lo que venía a decir Fouto era que los directivos no sabían ni lo que estaban firmando. No, pues vamos, manifiesto mi total disconformidad con las palabras de este señor, que a lo mejor de arbitraje sabe mucho, pero por lo menos de finanzas creo que sé yo algo más y desde luego no creo que sea así. ¿Cómo es posible que las auditorías bueno, a las que se somete el Barcelona anualmente pasaran por alto, si es que las pasaban por alto estos datos? ¿Cómo podría explicarse esto? Bueno, si al final los servicios están soportados, y además es que la auditoría del Barcelona, y yo me he mirado las cuentas anuales varias veces, lo mismo que las del Real Madrid, son relativamente sencillas, porque además, y digo que son sencillas porque 2/3 de sus gastos son mano de obra, son coste de personal. Mano de obra no al uso, sino los costes de personal de los futbolistas, que además en el caso de las del Barça, revisando estos días las de 2020, ya hace una advertencia al auditor sobre el peligro que tiene los costes salariales, porque habían bajado los ingresos, ese es el año del COVID, los ingresos del club bajan y la mano de obra se dispara, el coste salarial, los costes de personal. El propio auditor advierte, pero luego te vas a la parte de proveedores y la parte de proveedores pesa muy poco en el total de cuentas del club. Entonces, dentro de estas chorradas que he escuchado en la radio recientemente, pues había uno que decía que es que el Barça tenía como 300 proveedores, que eso era muchísimo, que la empresa de Negreira era una más de esas 300. Y vamos a ver, 300 proveedores no es nada. La empresa nuestra manejamos más de 15.000. O sea, las empresas son muy grandes y 300 proveedores, descuida que no tienes muchos proveedores de 500.000 euros por servicios profesionales. Los servicios profesionales suelen tener además un control especial de las empresas, porque al final se pueden prestar precisamente al fraude. Se pueden Claro. prestar al fraude y por eso están las comisiones de compliance. Lo que ocurre es que recuerda las declaraciones de Carles Tusquets. Eso te iba a comentar ahora, que él hablaba de que pasaban desapercibidas para el Comité de Transparencia estos datos. Y que no estaban metidas en el presupuesto del club. Ujú. No sé cómo funciona el Fútbol Club Barcelona, pero por cómo tiene las cuentas, supongo que no funcionan demasiado bien o no controlan demasiado bien, pero que en mi empresa, si algo está fuera del presupuesto, descuida que llegamos a las más altas instancias antes de que se apruebe y sobre todo por algunos importes. Es como, mira, hoy precisamente venía oyendo en la radio la práctica esta del pitufeo de contratos, que es por un tema político. Sabes que están juzgando a Laura Borràs allí en Cataluña precisamente y hablan de el trocear contratos en pequeñas cantidades para que pase desapercibido. Bueno, pues es que hasta eso está controlado en las empresas para que no ocurra. Entonces, en el caso de la empresa de Negreira, eran unos pagos recurrentes de 30 a 40.000 euros y unos pagos a final de año, a final de temporada, en junio o julio, de 125 y hasta 140.000 euros. Es como una especie de bonus que se paga por cumplimiento de objetivos. O sea, es demasiado claro todo como para pensar que pasaba desapercibido. Si no pasaba por la Comisión de Transparencia y no estaba en el presupuesto, era porque venía directamente de Presidencia. Claro. Un aspecto, lo que se ha mencionado de que no hubiera contrato, ¿eso te parece que puede ser normal? Hablando de esos importes, claro. Y de Me esa parece una chapuza. recurrencia. Me parece una chapuza. O sea, contrato seguro que había. Otra cosa es que lo que dice el contrato, un contrato puede tener 2 páginas y no decir nada. Pero, joder, los que trabajamos en empresas grandes, un contrato de 400.000, 500.000 euros, te garantizo que hay un trabajo detrás que además está soportado. O sea, 400.000 euros, por ponerte en la comparativa, nosotros podemos estar encargando un trabajo a un McKinsey o a Clifford Chance, que es el despacho de abogados que también trabaja con el Real Madrid. Te cobran los 300.000 euros, pero descuida que puedes tener agendadas montones de reuniones con un ejército de abogados, informes súper exhaustivos donde se está analizando toda la documentación. O sea, es algo que no te hace un servicio de 400, 500.000 euros, no te lo hace un padre con su hijo.
Ya. Otro tema que te ha causado extrañeza, ¿no? Es el referente a la cuestión de las palancas, las famosas palancas, fue la prontitud, ¿no? O el escaso margen con las que se realizaron ciertas maniobras, y a ti no te cuadra eso. Bueno, yo tampoco sé, ni estoy muy al día a día de las cuentas del Fútbol Club Barcelona, pero me sorprendió la rapidez con la que encontraron dos palancas de 100 millones de euros. Hay una que es que yo creo que llevaba mucho tiempo trabajando, que es la de Sixth Street con la venta de los derechos de televisión por 25 años. Y esa yo creo es la que cerraron por 250 millones de Sí. euros, me parece. Esa estoy convencido que llevaban meses negociándola. Un anticipo de esas cantidades. Además son contratos normalmente muy complejos, tanto en la parte legal como la financiera. Se suelen poner muchos ratios de cumplimiento que tienen que cumplir el club y que si no se cumplen, pues se tiene que ir ajustando incluso el precio de la operación, ¿no? Pero las dos últimas, que fueron las de Barça Studios y no me acuerdo cuál fue la otra, pero que fueron dos palancas de 100 millones de euros, fueron como muy conseguidas casi en 24 horas. Mi extrañeza fue, o lo que te digo es que cuando nosotros hemos cerrado operaciones de ese importe, te hablo de una de 160 millones que cerramos el año pasado, fueron 6 a 8 meses de negociación. A lo mejor la solvencia o no se miran tanto las cifras de un grupo como el nuestro, que ya te digo que no es por sacar pecho, pero estamos en IBEX 35, mientras que el Barça es otra cosa, es otra entidad y se entiende que va a pagar siempre. Pero cerrar una operación de 100 millones de euros, aunque solo sea por lo que supone formalizar esos contratos, no se pueden cerrar en 24 horas. O Claro, yo sea, entiendo que aunque sea Rouras, que por más Sí. amiguismo, intereses, no va a firmar pues bueno, un importe de esa cantidad como el que estás mencionando sin haber escriturado una serie de garantías, claro. Muchísimas. De hecho, bueno, como ya te digo que estos días he estado mirando un poco las cuentas del Barça de los últimos años, el 20 sobre todo, que es cuando la situación ya estaba mal, pero el COVID le destroza al Barça, el fondo de maniobra que ya era negativo, pues se lo triplica. Eh, Ahí te hace referencia a los cumplimientos de una serie de ratios financieros que tenían que cumplir para atender una deuda senior que tenía y te dice automáticamente el propio informe de auditoría que se incumplen todos, que se entiende que es un año de COVID y le dan 6 meses de plazo. Luego se lo amplían 6 meses más. A los 12 meses, esos ratios que se siguen incumpliendo, en las cuentas del 21 te dicen que se lo prorrogan 12 meses más y terminaba ahora en diciembre. Justo he leído estos días una noticia que por eso están intentando ahora que entre JP Morgan para cubrir una financiación que tenían firmada con anterioridad y de la cual no se han cumplido las condiciones, que está relacionada con el SPY Barça. Entonces, hay muchas garantías. Una empresa que te pone 250 millones de euros o 1.500 millones de euros, como se habla ahora de la financiación que quieren conseguir para SPY Barça, descuida que no es una chapuza, no es un contrato de 2 páginas como puede ser el de los Negreira, es algo mucho más trabajado. Aquí está Goldman Sachs desde hace varios años financiando al Barça y ahora va a entrar JP Morgan. Entonces, son contratos muy complejos que no se cierran en 24 horas. Lo de Barça Estudios es otra cosa, que no sé muy bien lo que hay ni quiero juzgar sin haberlo Nadie visto. lo sabe. De hecho, Yeah. nadie sabe en concreto qué es el objeto en sí de Sí, la sí. negociación. Es que no se sabe. Eh, una pregunta, por tu experiencia, ¿tú crees que esto que está ocurriendo ahora, por un tema ya casi reputacional, puede afectar a la financiación que no está cerrada para el SPY Barça? ¿Puede llegar a hacer torcer el gesto cuanto menos a la otra parte para llegar a firmar o a concretar el acuerdo? Totalmente, o sea, creo que les ha sido un destrozo bastante grande porque al final son bancos americanos y el riesgo reputacional en Estados Unidos se mira con lupa. O sea, nosotros en financiaciones que hemos tenido, cuando ha entrado una entidad americana, se mira cualquier tipo de litigio que puedas tener. Nosotros incluso teníamos uno, por ejemplo, desde hace 5 o 6 años en la Audiencia Nacional, que habíamos recurrido por nuestra parte, que habíamos ganado en primera instancia y habiéndolo ganado en primera instancia, generaba dudas a las entidades financieras sobre qué podía ocurrir de la resolución de ese pleito. O sea, los daños reputacionales los miran con lupa porque afectan no solo a la reputación de la empresa, sino a los propios directivos que hayan podido cometer esas prácticas ilícitas, ¿no? Entonces yo creo que le hace mucho daño al Barça este caso que ha salido de los Negreira, Sí. ¿no? Vale, pues vamos a tratar ahora un tercer aspecto, que son, no sé si me vas a permitir el término, iba a decir chanchulleo contable. Lo empleo porque, bueno, a fin de cuentas ha sido condenado en otro país,
que es el asunto que ha llevado a la Juve pues a ser penalizada con 15 puntos en la liga italiana, y bueno, pues a esos no sé cómo llamarlo, artificio contable que establecían un poquito pues para jugar con la amortización, ¿no? Explícanos Sí, un poco qué sucedió aquí y cómo lo ves. sí, es una chapuza que sinceramente, mira, cuando trabajas en dirección financiera, a mí me lo dijo un jefe que tuve hace un montón de años, el director financiero tiene que gestionar como si viviera en una permanente crisis. Y a mí me lo dijeron así, incluso aunque las cosas vayan bien en la empresa, tienes que trabajar. Los financieros somos no te voy a decir los tristes del negocio, pero los que a veces decimos, bueno, quieto parado, no hagamos ninguna barbaridad. El apaño de cuentas no es ilegal desde el punto de vista contable, digamos. Lo que es una chapuza. Cambias un activo por otro y dilatas el efecto en tu cuenta de resultados durante 5 ejercicios. En el caso del Barça, otra cosa es que pueda ser ilegal o que puedas incumplir la normativa de la liga o la normativa de la ley del deporte. En este caso, el Barça lo que ocurría era que tenía 2 años que iba a dar pérdidas y lo que hace es un apaño contable. Básicamente, el intercambio de Neto por Zilesen son 2 porteros que no eran del primer nivel y están los dos entre los 10 fichajes de porteros más caros de la historia. No sé si ese dato lo tenías, pero lo que Sí, hacen sí, es no lo ponerle un tenía, no lo dato. tenía. A Zilesen le ponen un valor de 35 millones de euros en el mercado y a Zilesen le ponen 29 más 6, 29 o 26 más 9, 26 de fijos y 9 de variables. Zilesen, como era un portero que habían comprado le quedaba un pendiente de amortizar de 6 al Barça, pues automáticamente vendo por 35, me quedan 6 por amortizar, me doy un beneficio de 29. Creo que las pérdidas del Barça ese año estaban en torno a los 20-22 millones de euros. Con este apaño contable dieron resultado positivo y sus directivos no tuvieron que avalar con su patrimonio las pérdidas. En el caso de Artur y Pjanic lo hicieron más grande. El valor que ponen está en torno a los 70 millones de euros. Artur lo habían traído en Barcelona, el Barça lo había traído por 31, por 5 años. Como llevaba 2 en el Barça, habían amortizado 2/5 partes del fichaje, significa unos 12 millones de euros. Valor en libros 18, lo vendes por 70, te apuntas un beneficio, se apunta un beneficio de 42, creo que porque había una parte que estaba relacionada con variables. Lo mismo, no le permitía al Barça no dar pérdidas, pero es que además ahí hicieron otra trampa más, y es que se apuntaron la venta en un ejercicio el 30 de junio y la compra de Pjanic el 1 de julio, con lo cual encima, a efectos de las cuentas de la liga, jugaron con 2 ejercicios distintos. Luego resultó que como el 2020 era el año de COVID, los directivos no tuvieron que avalar las pérdidas. Se permitió, dentro de las medidas excepcionales que se permitió a las empresas, se permitió que los clubes de fútbol no tuvieran que avalar con su patrimonio las pérdidas generadas en ese ejercicio. Pero bueno, por si acaso el Barça ya había hecho la Sí, trampa sí, sí, sí. contable. Al final esto, desde el punto de vista contable, lo puedes hacer, pero ¿qué estás haciendo? Te estás metiendo una deuda más en balance, una deuda que tienes, te está dando un resultado que además tributa, pagas impuestos Ujú, y te llevas una deuda que tienes, o tienes que diferir ese coste ujú. en tus cuentas durante los siguientes 5 ejercicios. Es un apaño. Sí, sí, es más un fraude deportivo, como decías, Sí, porque además con doble efecto. Uno, hablabas de que, bueno, que hubieran dado pérdidas. Claro, es que eso tenía una consecuencia a posteriori, que era que el Barcelona, si daba pérdidas, se ejecutaba el aval para la Junta. Es decir, era un eso tema es. muy importante. Y por Eso otro es. lado, pues que pues, estaban burlando pues el fair play, los límites Sí, salariales de la reglamentación, con lo cual por eso se sancionaba a la Juve. Y no sé, bueno, lo han hecho, Javier, si recuerdas, hay muchas operaciones raras donde ves el precio. Recuerdo cuando trajeron, creo que fue a Junior Firpo o algún lateral, de estos que firmaban con un sí. fijo muy bajo y un variable muy fácil de conseguir, pero como que se pagaba a año vista. O sea, algo así como te pago 10 o 12 ahora y luego hay 18 vinculado a que el jugador juegue 25 partidos y te lo pago a partir del 30 de junio. Era la manera el coste del fichaje era 30, pero me apunto 10 en este ejercicio y 18 ya para el siguiente. Que además en el caso de los clubes de fútbol, pues juegan un poco con lo de que venga el siguiente a pechugue, un poco como la Sí. política a veces, ¿no? Y luego, por lo que refiere a la justicia deportiva, pues cuando menos choca que en Italia se haya tomado una determinación tan contundente con la Juve, que eran, no sé, eran 18, 20 casos, pero el más importante, el de mayor peso económico, era el de Sí, el, no, perdón, el era de el de el de Pjanic. Artur Pjanic.
Este era el más importante. Y aquí no solo no se ha sancionado ni reprendido, sino simplemente se ha hecho una corrección sobre el valor. O sea, se ha dado, ya se detectó de primeras que había ahí una distorsión, y lo que Tebas reconoce es que simplemente se corrigió. No tomaron el valor que declaraba el club, sino que lo computaron a efectos del límite salarial, lo computaron de otra forma, pero pedidos a la mar, ningún tipo de sanción. Es muy burdo el apaño, pero es como cuando, por ejemplo, había un límite que creo que era de un 70% de los ingresos. El límite salarial debía estar en el 70% de los ingresos, que era una recomendación UEFA, o no sé si era una Sí, obligación que sí, tenía no, UEFA. recomendación. Entonces, hubo un año que el Barça lo superaba claramente, pero lo que hicieron fue computar la venta de Neymar, 220 millones de euros, lo computaron como ingreso ordinario, no extraordinario, con Sí. lo cual subes tus ingresos y automáticamente estabas dentro del límite salarial. O sea, son trampas que dices, bueno, si esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿qué es lo que está pasando en el Barça? O sea, esas anomalías contables en el fondo es un suicidio. Estás mandando el problema hacia adelante, dando una patada a seguir y Claro, la contabilidad es muy clara. Al final te la tienes que, o las deudas están ahí y al final las tienes que ir claro. apuntando, ¿no? Me apuntabas un cuarto punto que tenía relación con algo, bueno, que ya has mencionado, que son esas, bueno, a raíz de esas guerras internas que hay en el barcelonismo entre Rosell, Laporta, Bartomeu, pues se hayan producido bueno, algunos trapicheos contables también, como el de Neymar. No sé si había algún otro aspecto que querías comentar. Bueno, yo precisamente era cuando te comentaba que las operaciones de ciertos importes y contratos de asesoramiento o de servicios que no están claros, que eso suelen tener todos los controles de los compliance internos de las empresas, son también para evitar fraudes y fraudes con los directivos. Yo en Barcelona no sé muy bien la historia, pero creo que hay un rollo ahí entre político y personal, entre Mm, los bandos de Rosell, de Laporta, de sí, Bartomeu, sí. donde cada vez que llega uno le pone una denuncia al otro y dice que le va a hacer una due diligence, luego lo Mm, tapan todo porque lo que debe salir, deben salir cosas muy feas. Yo entiendo que la primera vez que Rosell le hizo una due diligence a Laporta, recuerdo que la reacción de Laporta me sorprendió porque salieron gastos muy extraños. No sé si recordarás, debió ser hace 10 años o más, y dijo Rosell que habían salido pues pagos, por ejemplo, como de 1 millón de euros para una final de Champions, que no se sabía muy bien, que Laporta decía que eran compromisos con patrocinadores. No sé qué dineral se gastó en unas entradas para un concierto de U2. Y la reacción de Laporta no fue decir que todo esto está justificado, que tenemos los compromisos del Barça, sino que dijo que se estaba poniendo en peligro la historia del Barcelona. Digo, yo no sé si en ese momento ya estaba viendo Rosell los pagos a Negreira, porque luego los mantuvo. claro. Pero es muy posible que lo viera y dijera, esto es un escándalo. Pero luego, sin embargo, Rosell los mantuvo. No sé, deben salir muchas cosas muy feas. No, no, Yo no, no ya- es el único momento, ¿eh? Déjame que te apunte, porque durante las famosas elecciones Gerardo González Villar, cuando surge el famoso Villarato, ¿no? Pues ahí Laporta, durante ese periodo, en esa época, había ganado las elecciones, había presentado las elecciones con una baza electoral muy importante, que era que Sí, iba a levantar las alfombras sí, sí. de Gaspar, porque presumía que ahí habían, pues eso, se habían cometido muchas irregularidades. Cuando toma el poder, no se produce, no solo no se produce nada, sino que carga muchos de los gastos de la temporada en el curso, en el ejercicio de Gaspar. Gaspar lo acepta sin rechistar y no levantó alfombras, no pasó nada, hubo un chanchullo ahí entre los dos. Y bueno, pues un poco lo que comentabas, se hizo no sé si Laporta tuvo ya acceso a según qué datos que le hizo parar y decir, ojo, que mejor no levantar nada. No levantó nada. Ahí ha habido muchas sospechas entre todos los presidentes y expresidentes del Barça. También Laporta le hizo una due diligence a Bartomeu y le acusó de administración desleal, apropiación indebida, alteración contable y simulación contractual. Y dijo ni más ni menos que le había causado un perjuicio a las arcas del Barcelona de 30 millones de euros. Bartomeu ha pedido acceder a esa due diligence a ver qué es lo que le están achacando. Pero, por ejemplo, a mí hay un tema que siempre me llamó la atención y del que nunca encontré suficiente información, que fue cuando Rosell entró a la presidencia del Barcelona. Rosell, recordarás tú que Laporta había nombrado a Johan Cruyff presidente de honor del Sí, Fútbol Club Barcelona. lo Johan volvió. Cruyff es una figura indiscutible en Barcelona. Y de repente llegó Rosell y de las cosas primeras que hizo fue quitarle esa condición de presidente de honor. Y yo decía, ¿pero por qué se mete Rosell en esta guerra? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno,
del tipo de contratos que te digo que los normativas de compliance internas de las empresas intentan frenar, fue algo extraño que ocurría entre Joan Laporta, Jaume Roures y el propio Johan Cruyff en la época anterior. Firman una sociedad, MediaPro compra a Nuevos Horizontes 2000 o 2020, que es una empresa que gestiona los derechos de imagen de Johan Cruyff, le compra los derechos de imagen de Johan Cruyff por 3 millones de euros, cuando Johan Cruyff era pagaderos en 5 años, a razón de pagos de 300.000 euros. Entonces, era un dinero que todo esto además se gestiona desde el despacho de abogados de Joan Laporta. Vamos a ver, no estoy diciendo que aquí haya ninguna ilegalidad, solo estoy diciendo lo mal que queda que tú como presidente firmes un acuerdo con una persona, pero que se haga a través de tu despacho y que además el que pone la pasta sea MediaPro, que es Roures, que es el que... Entonces, y a la vez, un año antes has firmado el contrato de los derechos de televisión del club. O sea, haya habido acusaciones siempre entre Rosell, Laporta, Bartomeu, de desvío de fondos hacia negocios particulares. Entonces, no queda bien que sea tu propio despacho el que haga negocios con el club, que es un poco lo que Florentino Pérez ha intentado siempre mantener al margen. El Real Madrid está al margen de ACS y lo ha intentado por la cuenta que le trae, porque además no tiene nada que ganar y mucho que perder, mientras que en Barcelona están siempre con esas acusaciones veladas que ninguno llega a decirlo, lo mismo que a Rosell le han acusado de llevarse dinero de comisiones de fichajes brasileñas, de los fichajes de Brasil. Sí, sí. Hay acusaciones veladas, pero luego no hay nada formalizado, ¿no? Entonces, por eso te digo que esos contratos que sean extraños, de los 500.000 euros anuales y demás, como era el de los derechos de imagen de Johan Cruyff y demás, todo este tipo de cosas se controlan muy mucho las empresas. Y el Barcelona parece que funciona de aquella manera y por eso están siempre con estos problemas entre todos ellos. Claro. No sé si conoces la anécdota de Chus Pereda, del fichaje de Rochenbach. No. El Barcelona fue a fichar a dos jugadores, Rochenbach y Giovanni. Sí. Eran dos jugadores, y envió a un par de directivos y a Chus Pereda, el mítico jugador del Barcelona. Y el caso es que era como una especie de asesor de la junta directiva en época de Gaspar. Entonces los mandan a Brasil y negocian con los brasileños, con los directivos brasileños, y en plena negociación esto lo contaba Chus Pereda, a posteriori, no es un rumor. Y Chus Pereda comentaba cómo están negociando, y no me acuerdo las cifras, pero más o menos lo que viene a contar es que los brasileños dijeron, bueno, pues 5. Y los directivos del Barça, el directivo del Barça que llevaba el mando de la negociación dijo 10. Estaban comprando. Sí, sí. Chus Pereda dijo, pero ¿cómo que 10? Si te está diciendo que 5, ¿por qué subes el precio si estamos comprando? Y entonces el directivo, según Pereda, le dijo, Chusín, el precio lo pongo yo. Y bueno, pues así quedó la anécdota. Sí. Pues nada, ahí yo tenía aquí apuntados varios casos y me sorprende siempre que creo que hay una guerra interna entre Rosell, Laporta, Bartomeu, se mezcla con la política. Laporta es más independentista, Rosell está más del lado posiblemente de Convergencia, no lo sé, no sé muy bien cómo va te ahí, creas, pero no. no va Ahora por ahí está por la más, política. es todo más difuso, sí. También he escuchado ahora teorías sobre que si el gobierno puede decantarse. El tema político es muy complejo en Barcelona, es muy complejo. Por ejemplo, Rosell y Laporta están muy alineados pues, con la línea, digamos, política de Puigdemont, pero que se llevan a matar con los actuales en la Generalitat, ¿vale? Sí. Entonces ya digo, es muy complejo, es más complejo que eso. Y es más un rollo que tiene que ver con lo deportivo, con dos líneas que hay, que son los nuñistas, muy alineados con el grupo Godó, que vamos, son la línea de Rosell, de Bartomeu, y luego los cruifistas, que serían los de Laporta, y ahí se alinean solo Laporta como candidato hasta ahora, vienen a ser pues como más gamberros, menos de, bueno, no sé cómo decirlo, es algo complejo que algún día lo explicaremos en el canal para que la gente entienda lo que son estos dos bandos, porque yo creo que desde Madrid cuesta entenderlo. Sí, cuesta entenderlo. Por además, yo creo que son muchas guerras que desde aquí no conocemos, pero que casi todo lo que está saliendo siempre en el Barça son filtraciones internas o denuncias de algún socio del Barça. Porque, ojo, hay un tema que no hemos comentado aquí, que yo sí que tenía apuntado para comentarte. En diciembre de este año se cambia la ley del deporte, no para acabar con la prescripción de los delitos deportivos, como han dicho en algunos medios, que eso no se ha cambiado en la ley del deporte ahora, existe desde hace 30 años, desde la ley del 90, pero sí se cambió, por ejemplo,
el hecho de que los directivos de los clubes de fútbol no tengan que avalar las pérdidas con su propio patrimonio, lo cual a mí me parece arriesgadísimo porque te expones a que directivos como Laporta destrocen un club. Porque anteriormente se cuidaba muy mucho de no dar pérdidas, como ocurre con el Real Madrid, que lo ha mantenido, porque al final tienes que avalar con tu patrimonio, pues las Sí, pérdidas sí. este año del Barça han sido 470 millones de euros, me parece. Y Eso, es una reforma que en el Consejo Superior la ha liderado pues Carlos Soler, ¿no? Que es el... Albert Soler. Perdona, a Carlos. Albert Soler, que es el, bueno, pues es directivo del Barcelona. Y bueno, pues que aparte de eso también fue el que hizo la reforma bueno, ahora has hablado de lo del tema de la prescripción, que el Sí, hecho no ha cambiado la prescripción referida al caso Barça Negreira, pero lo raro de este tema era que sí que se aumentaron el resto de delitos no, poco graves, medianamente graves, y sin embargo los que ya. corresponden a este se mantuvieron Sí, sí, en un margen muy pequeño, 3 años, que es absurdo. Es no es nada. prácticamente decir que, no, que hay prescripción para todos los delitos graves, porque es muy difícil. Entonces, lo normal son 5 o 10. Y sin embargo, Albert Soler mantuvo en esta reforma los 3 años, cuando el resto los de plazo sí que los aumentó, Sí, curiosamente. pero fíjate como sí que quitó el aval con el patrimonio propio de los directivos, que al final Sí, 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 sí. es una defensa de los socios, y sin embargo el Real Madrid, o sea, y yo ya te lo he dicho alguna vez en alguno de estas conversaciones, y Florentino Pérez no está entre mis, no soy de los grandes seguidores de Florentino, pero se aprecia y yo agradezco la profesionalidad que tiene a la hora de llevar un club de fútbol como este. El Real Madrid ha mantenido la obligación de que los directivos tengan que avalar con su patrimonio las pérdidas, y no solo eso, sino que además ha puesto en los estatutos, ha añadido en el último año, que además los directivos tengan que avalar el 100% de la deuda del club si el ejercicio acaba en pérdidas. Con lo Fíjate. cual dices, te aseguras que la sociedad, voy a tratar de que sea Eso rentable, en el caso del Barcelona sería imposible. de que sea solvente. No, es que tú imagínate la deuda, y el Madrid tiene una deuda neta de 500 millones de euros. O sea, Florentino Pérez es una novedad que pusieron en los estatutos hace un Sí, año, sí, sí, sí. que lo valen los directivos. Así que Bueno, Rafa, pues nada, lo dejamos aquí, yo creo que ha sido muy interesante y seguro que va a gustar mucho y nada, que muchas gracias nada, a ti, Javier. y que hasta la próxima. Seguimos hablando. Muy bien, un Venga, saludo. chao. Hasta ahora. Lo que tienen que aparecer son las facturas de Tenerife, de cuando los invitaron al Gamper.